Continuamos. Vamos a hacer algo parecido. Para f de x igual seno de 2x, entonces encontrar la ecuación de la recta tangente paralela al eje x. Bueno, el mismo procedimiento anterior, ¿sí? ¿Cómo sería en ese caso? Para la función f de x igual seno de 2x. Eso tiene una pendiente de 0. Ya, tenemos pendiente 0, ¿cierto? Porque es paralela al eje x. Entonces, primera conclusión, pendiente 0. Segundo, ¿qué hacemos ahora? La derivada. Ya, ¿cuál sería la derivada de seno de 2x? Era coseno, ¿cierto? O era menos coseno. Ya, la derivada de seno es coseno. 2 coseno de 2x. 2 coseno de 2x. Muy bien. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Yo, Fernanda Gómez. Fernanda Gómez. Ya. Perfecto. Ahí se usó regla de la cadena, ¿cierto? La derivada de seno es coseno. Bueno, la derivada de seno de algo es coseno de ese algo. Pero como ese algo en este caso es una función, es 2x, ¿ya? Entonces hay que derivarlo también. La derivada de 2x es 2. Así que inmediatamente esto hubiese sido coseno de x por 2, ¿cierto? Pero el 2 lo puso de adelante inmediatamente. Así que nos quedó 2 coseno de 2x. Ya. Bueno, como ya sabemos, paralela al eje x, entonces la pendiente es 0. Por lo tanto, f' de x la podemos hacer 0. ¿Sí? Así que, si f' de x la hacemos 0, ¿eso qué significa? Significa que el 2 coseno de 2x es igual a 0. La derivada es igual a 0. Ya, si despejamos eso, bueno, el 2 que está multiplicando puede pasar dividiendo y 0 partido por 2 sigue siendo 0. Así que, por lo tanto, nos va a quedar que el coseno de 2x es igual a 0. Ahí, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos el coseno de 2x, el doble de un ángulo, o mejor dicho, el doble de x, que es el ángulo. Entonces hay que preguntarse cuándo el coseno de algo es 0. Cuando el coseno de un ángulo es igual a 0. Parece que hay algo. Bien. ¿En qué caso el coseno de un ángulo es 0? Cuando el ángulo vale 90 grados, ¿no? Ya, perfecto. Vamos a dibujarlo. No tan. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un puntito, ¿cierto? Ahí también. Ahí. Ahí. Puntos que podemos identificar dentro de la.
Bueno, si uno parte de aquí, tiene este 0,0, ¿cierto? Perdón, 1,0, después el 0,1, después bueno, aquí, eso lo que pasa es que uno empieza a dar la vuelta en estos puntos que son coordenadas, ¿cierto? Pero como dijo el compañero, ¿quién me dijo eso? Yo. ¿Giovanni? No, Carlos. ¿Carlos cuánto? Perdón. Jaque. Carlos Jaque, ya. Sí, pues Carlos Jaque, cuando tenemos acá 90 grados, ¿cierto? Acá hay 0 grados, acá hay 180, acá hay 270. Ya. Y si usted se acuerda, bueno, aquí como le decía, tenía aquí X es 0 e Y es 1, ¿cierto? Aquí tenemos una coordenada, vamos a hacerla para otro lado mejor. Tenemos una coordenada de 0,1. Acá tenemos otra coordenada de 0,-1, ¿cierto? Todos estos puntitos son coordenadas. Si es que uno dice, este es el X, este es el Y, no sé, ¿ya? Para una circunferencia. Y hay que, como dice el compañero, en el coseno de algo es 0 en 90 grados y en 270. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, el X y el Y significan, en esta circunferencia que estamos haciendo nosotros, coseno y seno. Aquí también, ¿cierto? Coseno y seno. ¿Mm? Entonces aquí tenemos el punto 1,0 y aquí está el 0,1. ¿Qué significa? Que X es coseno e Y es seno. X es coseno e Y es seno. Cuando cuando el coseno es igual a 0, en este punto en 90 grados y también en 270, porque los otros es distinto de 0. Entonces, podemos decir que el coseno de un ángulo va a ser igual a 0 en dos casos. Cuando el ángulo sea de 90 grados o cuando el ángulo sea de 270 grados. Pero no solamente en esos casos, ¿cierto? Va a ser en todos los casos en que, en todas las vueltas que queramos hacer, en todas las pi, ¿cierto? O en todos los 2 pi que queramos hacer, vamos a tener la misma, por ejemplo, a 90 le podemos sumar o restar 360 y va a tener un nuevo ángulo de 360 más 90, ¿cierto? Que también nos va a dar coseno 0. O si no, por ejemplo, al 270 le sumamos 360 y va a tener la suma de esos dos ángulos. También va a ser un coseno de ese ángulo sumado, también va a ser 0. O sea, todas las veces que vamos pasando por 90 o 270, siempre que demos una vuelta completa, entonces nos va a dar un coseno 0. Entonces no es que sean los únicos casos, son los únicos casos en la primera vuelta nomás. Entonces, para interpretar esos casos, les vamos a colocar acá, ¿sí? Cuando el coseno de 0, perdón, cuando el coseno de un ángulo es 0, entonces dijimos en dos casitos. Vamos a decir, no vamos a decir de un ángulo, vamos a decir de 2x, porque ese es el ángulo, ¿cierto? Vamos a decir el tiro de 2x. ¿Cuándo el coseno de 2x nos va a dar 0? Bueno, cuando, en este caso, 2x sea o 90, como habíamos dicho, o 270, ¿cierto? Pero más o menos las vueltas que nosotros queramos darle. Y como no sabemos cuántas vueltas le queremos dar, vamos a decir 360 por k, por el número de vueltas que le vamos a dar a esto. Entonces, bueno, hay muchas opciones ahí. Entonces, hay infinitas veces que podemos dar vueltas. Entonces, para no, digamos,
para que la... A ver, si usted se fija, ir de 270, o sea, ir de 90 a 270, después de volverse, son media vuelta, ¿cierto? Media vuelta. Media vuelta. Entonces, aquí podemos decir que puede ser de 90, ¿cierto? Si lo hacemos solo una vez, para no repetir, ¿sí? Entonces, para resumir, podríamos decir que esto va desde 90 a 180. Ahí pasamos por 270, después hay 180 más, pasamos por 90 más. Después, otra vez, 180 a 270 y así. Entonces, para no tener doble interpretación, vamos a decir que, o lo vamos a dejar en que si el ángulo 2x vale 90, ¿cierto? Pero más o menos 180 grados por k veces, ¿sí? Ahí nos va a dar 0 y ahí vamos a estar pasando por todas, porque esta es la primera que uno se encuentra cuando se empieza desde acá a contar ángulos, ¿cierto? Entonces, claro, el primero que se encuentra es 90 y después más 180, más 180, más 180, más 180, más 180. Entonces, si yo digo que el ángulo va a ser 90 más 180 grados k veces, entonces voy a estar pasando por 270 para no estar teniendo dos resultados, ¿ya? Entonces, ahí tengo mi resultado del ángulo. El ángulo va a tener que valer, el 2x va a tener que tener un valor de 90 grados más o menos 180 grados, porque también puede ser al revés, ¿cierto? Ahora, bueno, dice el coseno de 2x, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros queremos encontrar la ecuación de la recta. Tenemos la derivada, sabemos que la pendiente vale 0. Sabemos que la pendiente vale 0. Tenemos la derivada, que la igualamos a 0. Y acuérdense que lo que tenemos que encontrar es x e y, ¿cierto? Para poder hacer la ecuación de la recta. Entonces, tenemos que encontrar x acá. ¿Mm? Entonces, si usted se fija, ya tenemos que 2x vale eso. Entonces habría que despejar x para ver cuánto vale en realidad solo x. ¿Mm? Así que x va a valer todo esto, 90 grados más 180 por k, digamos, todo partido por 2, ¿cierto? Porque el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo para acá. Así que si todo queda partido por 2, entonces sería 45 más menos 90k, ¿cierto? Y ahí ya obtuvimos un x. Ahí tenemos un x. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí en el fondo hay que pensar que existe una serie de puntos donde la función tiene pendiente 0, ¿cierto? O sea, vamos a borrar acá. La función es seno de algo. Entonces, claro, uno podría decir, a ver, más o menos, ¿cierto? No va a quedar muy derecho, pero un poquito más allá. Vamos a hacerla un poquito más acá. Por ahí. Entonces, esto podría venir desde aquí, más o menos así, la función seno, ¿sí? Y claro, yo al principio nosotros dijimos, la pendiente es 0. Entonces hay varios puntos donde la pendiente es 0. Tenemos pendiente 0 ahí, 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 ahí. Entonces, estos puntos 0. Entonces, y dice que x va a ser 45 grados más o menos 90, porque hicimos la reducción acá, ¿cierto? De este análisis de acá, vamos a saber dónde nos daba coseno, la derivada nos daba 0, pero la función es, esta es la función, pues seno de algo. Bueno, dice de 2x, ¿cierto? Así que lo que hacemos, vamos a tomar este x, vamos a tomar como x nos dio 45 grados, más menos 90 grados k veces. Así que lo que vamos a hacer
empezar por el primero, el de 45, porque después los otros son repeticiones, solamente que se le va sumando, restando 90 cada vez que yo quiera. Entonces voy a empezar por el de 45, que es el que indica al principio. Entonces, 45 es lo mismo que decir x igual a pi cuarto, ¿cierto? Pi cuarto, sí. Ya. Entonces, empezamos por eso. Acuérdense que el x, ¿dónde lo íbamos a evaluar? El x, porque ya tenemos el x, 45. ¿Ah? Lo resumí a 45 para poder hacer algo más acotado. Pero ¿dónde lo evaluamos ese x para obtener el y? ¿En la derivada de la función? Ya, pero en este caso lo que queremos es obtener el y. Tenemos el x, queremos obtener el y. Tenemos el x, nos falta el y. Entonces, siempre que yo quiera obtener el y, tengo que evaluarlo en la función original, como lo hicimos anteriormente, ¿se acuerdan? Anteriormente habíamos derivado el logaritmo, x logaritmo natural de x, nos dio la derivada y obtuvimos el x al final, pero ese aquí lo volvimos a evaluar en la función original. Aquí lo mismo, obtuvimos el x, que es 45 grados, lo evaluamos entonces en la función original. Entonces, f de 45 grados. ¿Sí? Bueno, ustedes no sé si tienen calculadora ahí. Nos va a quedar seno de el doble de 45. Bueno, seno de 90, ¿cierto? ¿Cuánto es el seno de 90? 1. 1. Ya, perfecto. 1. Hagamos otro, es de 45. Hagamos el más 90. 45 más 90 son 135, ¿cierto? Ese otro x. Evaluamos otro x. Vamos a evaluarlo acá porque con 1 no... Bueno, ya más o menos tenemos una idea, porque después el otro sería 45 más 90, que sería la otra vuelta, la otra, digamos, otro movimiento en el ángulo, serían 135, ¿cierto? Y sería el seno de 2 por 135, ¿sí? Sería 270. Y el seno de 270, bueno, yo lo borré acá en las figuras, pero ¿se acuerdan que si el coseno de 90 era 0, entonces acá el seno de 90 da 1. Si el coseno de 270 era 0 y 270 está bajito, entonces el seno de 270 tiene que ser menos 1, ¿cierto? Ya. Bueno, ahí tenemos. Ahí tenemos. Vamos a hacer la ecuación. Bueno, ahí tenemos para 2x. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de esta figura que se dibujó acá, esta cosa va entre 1 y menos 1. ¿Ya? Entonces, hay dos rectas paralelas. Según, bueno, ahí es lo que calculamos, ¿cierto? Entonces, hay un i1 y un i menos 1. ¿Te fijas? Entonces, tenemos un x, y, ¿ya? Que nos dio, el x era 45 y el y nos dio 1. Y el otro nos dio, el x era 135 y el y es menos 1. Tenemos dos puntitos. Entonces podemos calcular ambas rectas, ¿sí? Con la misma expresión. Entonces para 45 grados, entonces tenemos y menos i1, que es 45,
Perdón, y1, que no es 1, ¿cierto? Igual a m, que ya sabemos que era 0, por x menos x1, que es 45. Ahí. Ya sabemos que esto nos dio 0, así que y es 1 positivo. La otra, para 135, y menos y1, que es menos 1, o sea, más 1, igual a m, que era 0, por x menos x1, que era 135. Esto daba 0, así que el i es menos 1. El i es menos 1. Bueno, ahí encontramos las rectas tangentes paralelas al eje x y tangentes a seno de 2x. Tangentes, ahí están. En 1 y menos 1. Y ahí, bueno, se van a ir repitiendo dependiendo del ángulo, ¿cierto? Pi medio, o sea, pi cuartos, pi medio, pi, 2 pi, 3 pi medio, no sé. Entonces, por eso que van saliendo varias, ¿no? Porque va a depender de dónde usted quiera evaluarla. ¿Se fija? Pero todas van a ir dando lo mismo. Entonces, por eso que hicimos una y después una vuelta, para poder saber, porque el resto le va a ir dando lo mismo. Donde usted tome, le va a dar 1 o menos 1, las rectas. ¿Ah? Es una función periódica. Ya. Bueno, aplicaciones de la derivada, ¿cierto? Entonces, encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿cierto? De la curva o de la función, si usted quiere. Bueno, en este caso de la curva, ¿por qué? Porque, mira, es coseno de xy, coseno de xy, más e, bueno, acá, a ver, de la curva, coseno de xy, más e, elevado a x cuadrado, por i, igual a e elevado a pi, menos 1. Esa es la función. Y vamos a decir que en un puntito que va a ser en el punto 1, pi. Bien, ¿cómo hacemos eso? La función es coseno de xy más e elevado al cuadrado a x al cuadrado por i igual a e elevado a pi menos 1. ¿Cuál es la primera conclusión? ¿Podemos decir que la pendiente es 0? No, no podemos decirlo, ¿cierto? Porque en ninguna parte dice que la ecuación de la recta tangente paralela al eje x, sino que dice encontrar la ecuación de la recta tangente. Incluso nos dan un punto, pero nos dan el punto, nos dan el punto x, y, y hay que encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces, si nos dan el punto, solamente nos falta ¿qué cosa? Hay que derivar, ¿no? Ya, o sea, tenemos el punto, tenemos la coordenada x, y, nos falta la pendiente. Como dice el compañero, hay que encontrar la derivada. Pero si tengo el punto, por lo menos puedo escribir la ecuación de la recta tangente más o menos para tener una idea, ¿cierto? Puede ser i menos i1. ¿Cuánto vale i1? Porque el punto era 1, pi. Así que i1 vale pi, ¿cierto? Igual a m, no la conozco porque tengo que derivar, por x menos x1. ¿Y cuánto vale x1? Vale 1.
Así que por lo menos así va a quedar más o menos la ecuación de la recta tangente. Falta la pendiente nomás. Ya, y como dijo el compañero, hay que derivar. Entonces, derivar. ¿Cómo derivamos eso? Nos dice f de x, nos dice y igual a algo. ¿Podría ser de la forma implícita? Ah, muy bien. Implícitamente. Derivada implícita. También fue Fernanda Gómez. Sí. Ya, muy bien, Fernanda. Hay que derivar de manera implícita. Vamos a anotar también aquí a Christian Rivers. De manera implícita. Ya. ¿Por qué hay que derivar de manera implícita? Porque no está despejada ni la y, ni hay un f de x igual a algo, ni un y igual a algo, así que, bueno, y ponerse a despejar y acá no estaría tan fácil porque el coseno de x y, ahí hay una y. Y la otra y está multiplicando ahí al e elevado a x cuadrado, no es tan difícil ahí, pero acá no nos acepta, entonces mejor hacerlo implícito. ¿Ya? Entonces, la función dice que es, la voy a escribir acá. Espérame, espérame, hijo. Entonces, coseno de xy más e elevado a x cuadrado por y igual a e elevado a pi menos 1. Ya. ¿Cómo quedaría esa derivada implícita? Bueno, hay que ir por partes, ¿cierto? Acá tenemos coseno de xy. Así que el coseno de algo. La derivada de coseno de algo es Menos seno. menos seno de ese algo, ¿cierto? Ya. Por la derivada de ese algo. Y ese algo es un producto, x por y, así que la derivada de un producto. Regla de la cadena. ¿Mm? ¿Cuál sería la derivada de xy? Bueno, la derivada de la primera por la segunda sin derivar. La derivada de x es 1 por y. Así que 1 por y, más, vamos a hacer el paréntesis mejor así. ¿Ya? Ahí, y, más, x permanece igual por la derivada de y. Y la derivada de y sería 1, ¿cierto? Suponiendo que la x es una constante. La derivada de y sería 1. Pero como es respecto a x, entonces ahí sí hay que poner de y a dx. Acá no pusimos, cuando derivamos x al principio, no pusimos y, porque tendría que haber puesto de x a dx, y eso es 1, así que ¿para qué lo vamos a escribir, cierto? Por eso no lo escribí. Y vamos a hacer ahí, de y a dx. Ahora, si ustedes quieren, para no anotar de y a dx, como habíamos visto, pueden anotar y' nomás. ¿Ya? Y es lo mismo. Es lo mismo. Ya. Entonces, continuamos. Más e elevado a x cuadrado por y. Otra derivada de producto. ¿Sí? Así que la derivada de e elevado a x cuadrado es e elevado a x cuadrado. Por la derivada, bueno, es un producto, así que la derivada de la primera multiplicada por la segunda sin derivar. Así que sería e elevado a x cuadrado. La derivada de e elevado a x cuadrado es e elevado a x cuadrado. Por la derivada de x cuadrado, que es, ¿cuánto? Entonces X. 2x. Por y, ¿cierto? Más, ahora la otra parte. Esta es un producto, acuérdense.
Hicimos la primera parte, ahora la segunda parte, más. El primero sin derivar, elevado a x cuadrado, por la derivada de y, que sería 1, pero de y a de x, ¿cierto? Pero para no anotar de y a de x, anoto y'. Y ahí ya se me está acabando el espacio. Entonces, lo último que queda es derivar esto. ¿Cuánto es la derivada de elevado a pi menos 1? Elevado a pi menos 1. Era, si no mal recuerdo, la derivada del exponente ¿Ya? por la base. No, por el ente entero. Algo así, no me acuerdo, la verdad. Bueno, es la derivada de una resta, ¿cierto? Así que usted la puede hacer por separado. Deriva una y después deriva la otra. Y es solo. Pero aquí usted tiene que tener algo más claro, que ahí era igual, ¿cierto? Igual. Que e elevado a pi, ¿cuánto es pi? ¿Cuánto es el valor de pi? 3,14. Es una constante, entonces cero. Cero, pues. Pi es 180, o si usted quiere 3,14, o como, bueno, como quieran tomarlo, ¿cierto? Entonces sería E. E es un número también, pues 2, algo. Así que 2, algo elevado a 3,14, si usted quiere. Es un número, ¿cierto? Si le resta 1, sigue siendo un número. Y la derivada de un número siempre es 0, como dice la compañera. Así que por lo tanto, todo eso va a quedar igualito a 0. Ese en realidad este valor es como para pillar a ver si tienen claridad. Ahí no hay que derivar nada porque, bueno, en realidad la derivada se hace, lo que pasa es que la derivada de una constante es 0. Pero no hay que hacer ningún trámite más porque E no tiene asociado ninguna X, ninguna Y, el 1 tampoco, el pi acá tampoco, así que no hay que hacer derivada, ni regla de la cadena, ni producto, ni nada. Es una constante, es 0. Así que todo queda igual a 0. ¿Vale? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es un poquito ordenar esa derivada. Incluso no sería tan necesario ordenarlo. ¿Saben por qué? Porque ya tenemos la derivada, ¿cierto? Ya tenemos la derivada. Y a diferencia de los casos anteriores que había que buscar el x y después había que buscar el y, acá los tenemos. Tenemos que el x, y valen 1, pi. ¿Cierto? Eso lo trae el problema. Así que si tengo x y tengo y, lo único que me queda es reemplazar en la expresión y encontrar el valor de qué cosa, qué es lo que estoy buscando yo, la pendiente, porque la derivada es la pendiente, ¿cierto? Así que veamos. Reemplazamos. Reemplazamos o evaluamos, como usted quiera llamarlo. Menos seno de x. ¿Cuánto vale x? Vale 1. Si usted quiere lo anotamos así. X vale 1 y vale pi. ¿Ya? Ya, entonces nos va a quedar menos seno de 1 por i, o sea, 1 por pi, que sería pi, por i, que es pi, más x por i'. I' no tiene ningún valor, eso indica la derivada nomás. Más x, más 1. Pero 1 por i' sería i', ¿cierto? Así que lo vamos a dar al tiro, i'. Ese es 1, ya, más e elevado a x al cuadrado. X es 1, así que 1 al cuadrado es 1, así que nos queda e nomás. ¿Cierto? Por 2 por x por y. Así que 2 por x que vale 1 y por y que vale pi. 2 por 1 por pi son 2 pi.
Así que lo vamos a notar mejor más ordenadito. 2pi por e, va a quedar todo eso. Todo este pedacito de derivada. Más e elevado a x cuadrado, que x es 1, y 1 al cuadrado es 1, así que más e, por i'. Y todo igual a 0. ¿Ya? Ahí reemplazamos. Bueno, vamos a colocar las i' con otro color para que se vea. Ahí está. ¿Mm? Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, seno menos seno de pi, ¿cierto? El seno de pi es el seno de 180. Seno de 180. ¿Sí? ¿Cuánto es el seno de 180? 0. 0. Muy bien. Así que si seno de pi es, aunque sea negativo, nos da 0, y 0, y ese 0 está multiplicando todo esto, todo eso, ¿cuánto se hace? 0. Se va, ¿cierto? Porque el seno de 180 es 0. Así que ahí ya todo ese trozo, digamos, de la derivada se perdió. Y nos va quedando 2pi por e más e por i' igual a 0. Y aquí está más fácil despejar i', porque es que estamos buscando la derivada. I' es la derivada, ¿cierto? Así que el 2pi e que está sumando pasaría restando para allá. 2pi e. Y el e que está multiplicando pasaría dividiendo. Ahí despejé i'. Y este e con este e se cancelan. Entonces i' es igual a 2pi. La derivada es 2pi negativo, perdón, ¿cierto? Se nos fue ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo ya había escrito la ecuación de la recta acá, ¿cierto? Al principio, ahí la tengo. Vamos a ver eso. Entonces, si i' me dio menos 2pi, entonces esto es igual a la pendiente. Y aquí está la ecuación de la recta, me faltaba la pendiente. Entonces, ahora solo reemplazo. I menos pi igual a la pendiente que me dio 2pi por x menos 1, que era, ahí estaba. Y ahora la ecuación de la recta tangente va a ser i igual a 2pi por x menos 2pi por 1 es 2pi, y menos pi para acá pasa como más pi, así que i va a ser 2pi x, y menos 2pi más pi es menos pi, ¿cierto? No, pues lo pasé negativo, pasó a positivo, sí. Pero esto era menos 2. Ahí está. Me equivoqué yo. Menos por menos más. Ahí es positivo. Entonces 2pi más pi son 3pi. Ahí es. Es que la pendiente es menos 2pi. Y ahí sí. Y ahí está la ecuación de la recta tangente. Si usted quiere lo puede factorizar por pi. Pi factor de menos 2x más 3. Y ahí está la ecuación de la recta tangente. Con derivada implícita. ¿Mm? Bueno, ahí queda más o menos claro el concepto de la ecuación de la recta tangente y la pendiente. Hemos tratado de pasar por algunos casos, ¿cierto? Bueno, esa es un poco analizar, ¿cierto? Las funciones. Ok. Bueno, habíamos estado hablando entonces o seguimos hablando de las aplicaciones.
de la derivada. ¿Sí? Y sabemos que ya sabemos que en una función podemos encontrar los extremos, como decía el PPT, ¿cierto? Y que nosotros al hacer análisis de la función le vamos a llamar los máximos y mínimos, ¿cierto? Máximos y mínimos. Entonces, si usted tiene, bueno, como hemos visto en la figura, tiene una función cualquiera, ¿ya? Que puede venir, no sé, así. Una función de ese tipo, entonces vamos a tener montes y valles, donde va a haber puntos que son extremos para la función. Esos montes y valles de una función, nosotros los vamos a llamar máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Máximos y mínimos relativos. Pues pueden haber más, o sea, son relativos porque pueden haber varios máximos y varios mínimos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontrar los máximos o mínimos de una expresión, de una función? Es decir, ¿cuáles son los extremos? Bueno, los extremos tienen esta propiedad especial, ¿cierto? Que es que la función en un extremo, ¿sí? La función evaluada en un extremo, en el fondo significa las derivadas en esos puntos cuando son iguales a cero. Es decir, la gracia de esto es que nosotros analizamos de que en esos puntitos, ya sean máximo o mínimo, tenemos pendientes, ¿cierto? Pendientes que aquí van pendientes positivas, después pendientes negativas, pero justo en ese punto la pendiente es cero, pendiente cero, pendiente cero. Entonces, si la pendiente, que es igual a la derivada, como ya vimos, la hacemos igual a cero, vamos a estar encontrando entonces esos máximos y esos mínimos. Entonces, ¿por qué la derivada en los extremos o los máximos y los mínimos es igual a cero? Porque según la interpretación geométrica de la derivada, en un punto, ¿cierto? La derivada en un punto es la pendiente de la ecuación de la recta tangente que pasa por la función en ese punto determinado, como ya vimos varios casos ya. Entonces, por eso podemos estar seguros y con mucha confianza de decir, pensar que las pendientes en esos puntos son cero. Entonces, por eso yo estoy haciendo este análisis. Bueno, básicamente, si tomo un trocito de la expresión, ¿sí? Cualquiera sea esta, a medida que vamos tomando distintos puntos, vamos teniendo distintas ecuaciones de la recta tangente. Pendientes positivas o pendientes negativas, ¿cierto? Pero justo en ese punto la pendiente es cero. Y eso a mí me da bastante claridad de qué tengo que hacer con la deriva. Entonces, ese concepto de pendiente cero, siempre tiene que dejarlo claro al estudiante. No solamente como no es como decir, una consecuencia más. Claro, es una consecuencia del proceso, pero una consecuencia bien importante porque tiene que tener claridad el estudiante de qué es una pendiente, de qué es una pendiente positiva, qué es una pendiente negativa y qué es una pendiente cero. Y dónde se dan las pendientes cero. En este caso, las pendientes cero coinciden con los puntos donde nosotros vamos a llamar los máximos y mínimos o extremos. Entonces, a medida que me voy acercando al punto del extremo donde quiero evaluar la pendiente, esta se hace cada vez menor, ¿cierto? Si ustedes se fijan, cada vez menor.
hasta que justo en el punto más alto, o puede ser en el punto más bajo, según el análisis, ¿sí? La pendiente se hace cero. Como la pendiente es la derivada de la función en ese punto, entonces nosotros inmediatamente decimos que si m es cero, entonces la derivada en ese punto es cero. ¿Mm? Es el primer análisis que hay que hacer. Entonces usted le dice, ya, mira, hagamos un ejemplo. Le presento una función, f de x igual a una polinómica, siempre hay que empezar por una polinómica porque es más fácil. 3x cuadrado menos 9x más 1. Ahí tengo una función. Entonces, usted le pide encontrar máximos y mínimos relativos para esa función. ¿Uh? ¿Qué es lo primero que va a hacer el estudiante? Si ya asocia la pendiente con la derivada y entiende que los máximos y los mínimos son resultado de analizar la función en un punto máximo, un punto mínimo, lo primero que va a hacer entonces es encontrar la derivada. ¿Cierto? Y una vez que encuentre la derivada, ¿qué va a hacer? Es el primer paso. El segundo paso, una vez que encuentre la derivada, Va a evaluar en la función, ¿no? y un poquito antes que eso, igualar a cero la derivada. ¿Por qué hay que igualarla a cero? Porque la derivada es la pendiente. ¿Y la pendiente cuánto tiene que valer en esos extremos sí o sí? Cero. O sea, ya sé el valor, yo ya sé el valor de la pendiente, ya sé que vale cero. ¿Y por qué asumo que es cero si nadie en el problema, o sea, me dieron solo una función, ¿no? ¿Por qué asumo que es cero si no me han dado ese valor de la pendiente? Bueno, porque entiendo yo que me están pidiendo que encuentre los extremos, o los máximos o mínimos, y de esos casos sí o sí la pendiente siempre es cero. Pendiente cero, ¿vale? Entonces, al encontrar la derivada, después tengo que igualar la derivada a cero, para encontrar si es que hay un máximo o un mínimo. Bueno, entonces tenemos la función, la voy a repetir acá, f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 1. Encontramos su derivada. Ya, ¿cuál sería la derivada ahí rapidito? Derivada de 3x x cuadrado cubo, 3x cuadrado, ¿cierto? Después, menos menos 3x. derivada de No, 3x perdón, cuadrado, 6x, perdón. 6x Menos 9 y menos ese 9. queda. Y listo. Ahí tenemos la derivada. ¿Sí? Tengo la derivada. Primer paso ya está listo. Segundo paso, igualarla a qué cosa? A cero. No arbitrariamente, no porque se me ocurrió. Porque yo sé que la pendiente tiene que valer cero porque es un extremo. O sea, un máximo, un mínimo, pero es un extremo. Así que ahí no hay pendiente. Entonces rápidamente digo, bueno, si estoy buscando si es que es un máximo o un mínimo, tengo que igualar la pendiente a cero. Acuérdense que la derivada primera es la pendiente. Ya, perfecto, le iguale a cero. Aquí, si le igualo a cero, en el fondo me están pidiendo encuentre los x, las raíces, los críticos, los puntos, ¿cierto? Porque igualarla a cero, la única incógnita que va quedando es la x. Entonces, bueno, aquí podría simplificarla un poquito por un tercio, ¿cierto? Me va a quedar x cuadrado menos 6 partido en 3 son 2x y 9 partido en 3 son 3, igual a 0. Y ahí la simplificamos un poquito. ¿No? Ahora, si no quería simplificarla, la podría haber hecho así. Podría haber hecho, usar fórmulas, no sé, si quieren encontrar. Bueno, hay que encontrar las raíces. Aquí bueno, ocupamos el método que los chiquillos en la enseñanza media se lo aprenden bien, ¿no? Bueno, a muchos no les gusta usar la fórmula, pero el otro método es multiplicando nomás, x por x cuadrado, multiplicando los extremos. Dos números que multiplicados me den menos 3. Bueno, tendría que ser 3 por 1, ¿cierto? 3 por 1, 3, pero tiene que ser menos 3.
Así que podría ser menos 3 por más 1. Me da menos 3. Tenemos que lograr llegar a la misma expresión original. Ya tengo x cuadrado, ya tengo menos 3, me falta el 2x. Y el 2x se multiplica al cruzado, ¿cierto? X por menos 3 son menos 3x. X por 1 son x. Y siempre la columna del medio se resta o se suma, dependiendo de los signos. No es como la de extremos que se multiplica. Y menos 3x más x son menos 2x. Así que ya llegué a la expresión original. Ya, ¿y qué es lo que me importa a mí ahora? Me importan las columnas de los extremos. Entonces, x menos 3 va a ser el primer factor. El otro va a ser x más 1, igual a 0. Ahí ya la factoricé. Ahora, si usted quiere usar fórmula, mejor, también no hay problema. Igual tiene que llegar a lo mismo. Así que el x menos 3 igual a 0 o el x más 1 igual a 0. Despejando rápidamente, tengo un x que sería 3, un x1, ¿cierto? Y tengo un x que sería menos 1. Ahí tengo los dos puntos críticos, digamos, de esta. Profe, disculpe, ¿de dónde sacó el X menos 3? Lo entendí, pero el X más 1, ¿de dónde era? De acá. Ahí sí. Ya, Ese es más pero 1. sí, y el X. Pero el X de la primera X, columna es negativo. no, es un puntito de multiplicar. Ah, ya, sorry. Ahí. Ya. Lo pongo ahí porque en realidad no es así, pero lo puse ahí para diferenciar de que no hay que sumar ni restar ahí. Las columnas de los extremos se multiplican en columnas hacia abajito. Y la columna del medio se suma o se resta, ¿no? Y después, ¿qué es lo que importa? Importan los extremos, pero con su signo. X menos 3, X más 1. X menos 3, X más 1. Ahora, igual si les complica, pueden usar la fórmula nomás, ¿no es cierto? La fórmula de la cuadrática. Ya. Entonces estamos siguiendo los pasos para encontrar el máximo mínimo. Ya tenemos los puntos que nos dieron x igual 3 y x igual menos 1. Tenemos esos dos puntitos. ¿Qué sigue? Bueno, estos son los extremos posibles. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que averiguar, entonces debemos saber es si estos números son máximos o mínimos. Saber si el x igual 3 o el x menos 1 son máximos o mínimos. Por ejemplo, si x igual 3 fuera un máximo, tendríamos una cosa así, ¿cierto? Y en x3 habría un máximo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la pregunta es, por ejemplo, en este caso, ¿qué le pasa a la monotonía de la función? En ese caso, o sea, analicemos un poquito. La monotonía de la función es, bueno, vamos a hacer uno de monotonía. La monotonía de la función es saber qué pasa antes de este punto 3 y después de este punto 3, de este x3. Antes del x3, ¿qué es lo que pasa con la curva? Bueno, crece, ¿cierto? Y después de x3, decrece. Entonces la monotonía de la función es creciente en los puntos cercanos a x igual 3 y decreciente en los puntos cercanos a la derecha, mejor dicho. De nuevo, a la izquierda de 3 la función viene creciendo y a la derecha de 3 la función va decreciendo. Por lo tanto, 3 es un punto. Pero eso suponiendo que x fuera un máximo. ¿Qué pasa si x3 fuera un mínimo
Si fuera un mínimo en la primera parte, decrece. Claro, o sea, ahí en ese caso tendríamos una cosa así, ¿cierto? En X3 y podríamos decir a lo mejor así, ¿cierto? Bueno, no me quedó tan al medio, pero ahí. Entonces, ¿qué pasa con la monotonía de la función? A la izquierda decrece y a la derecha crece, ¿cierto? Entonces, aquí lo que importa es entonces estudiar la monotonía para saber si, esta, si este punto 3 o este punto -1 van a ser máximos o mínimos, ¿cierto? Entonces, la monotonía se puede estudiar, hay una manera, se puede estudiar interpretando el signo de la derivada, ¿ya? Entonces, si en este caso, por ejemplo, si la derivada f' de x que obtuvimos acá, si f' de x me da signo positivo, en un valor que yo tome cercano al punto 3 o cercano al punto -1, si lo evalúo en la primera derivada y el resultado de eso es positivo, entonces la función es creciente. O por lo menos en ese intervalo, la función viene creciendo. Por otro lado, si tomo valores a la izquierda de ese punto 3 o de ese punto -1 y los evalúo en la primera derivada y el resultado es negativo, entonces la función va decreciendo. ¿Ya? Ya. Entonces, pues, lo que vamos a hacer es decir ya, tenemos dos puntos, el x3 y el x-1. Entonces vamos a tener que buscar puntitos que se acerquen a 3 por la izquierda y por la derecha y ver qué resultado obtenemos. ¿Vale? Veamos. Entonces, vamos a decir para el x3. Después vamos a tener que hacerlo para el x-1. Entonces, partimos para el x3. Bueno, por la izquierda de 3. Vamos a poner por la izquierda. ¿Qué punto podríamos tomar por la izquierda de 3? Por la izquierda de 3, que sea bien cercano a 3. Bueno, lo más cercano para también no hacernos problema, el 2,9. Y por la derecha de 3 podría ser el 3,1, ¿cierto? Y así vamos a ver qué pasa cerquita de 3, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Mm? Entonces, hacemos por la izquierda. ¿Qué había que hacer? Dijimos en la primera derivada, evaluar el punto, en este caso 2,9. ¿Cuánto había dado la primera derivada? Bueno, ya la borré ya, pero vamos a borrar aquí. F' de x nos había dado 3x cuadrado menos 6x menos 9. menos. Ya. Entonces, evaluamos ahí. Sería f' de 2,9 sería 3 por 2,9 al cuadrado menos 6 por 2,9 menos 9. Ahí, por la izquierda. ¿Alguien puede calcular eso? Sí. Bueno, aquí, ¿qué es lo que importa? No importa tanto el número, ¿cierto? Lo que importa es saber si ese número es positivo o negativo. Eso es lo que importa. Así que un número al cuadrado va a ser positivo. Por 3, aquí serían 6, 9, 8,2. Y aquí nos va a dar 6 por 3, 18. Y 9, menos 9. Aquí yo estoy viendo que el resultado va a dar negativo. ¿Sí? No sé si algo lo calculó, pero aquí va a dar un número negativo. ¿Ya? No importa mucho el número, lo importante es el signo. Entonces, ¿qué pasaba si el resultado me daba negativo? ¿Qué me decía eso de la monotonía de la función?
que la función antes del punto 3 viene decreciendo. Decrece, ya. Ahí tengo una conclusión. ¿Qué pasa a la derecha de 3? Entonces sería f' de, a la derecha era 3,1, habíamos dicho, 3,1. Así que 3 por 3,1 al cuadrado menos 6 por 3,1 menos 9. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí había que evaluar lo mismo. Este valor me va a dar positivo. Un poquito más de eso. Aquí 9, 18. 27. Aquí da positivo. O sea, da un número que no sé cuánto es 1, algo. 1,2. 1,23, profe. Ya, 1,23, ¿cierto? Y da positivo. ¿Sí? Ya, lo importante es el signo, da positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de 3 la función empieza a crecer. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, x igual 3, ¿es un máximo o es un mínimo? ¿Un mínimo? Es un mínimo, pues. Es un mínimo. ¿Por qué? Porque según este análisis de la monotonía que hicimos, vamos a suponer, no sé cómo es la función, solo estoy en x3, ¿sí? Dice que los números antes de 3, la función viene decreciendo, ¿sí? Y después de 3 la función va creciendo. Entonces, debe ser ahí está 3, y de ahí empieza a crecer. ¿Sí? Entonces un mínimo. Perfecto. Ahora hay que hacer lo mismo, pero para menos 1. Ya. ¿Entiende el criterio de la monotonía? Tomamos valores cercanos al punto que encontramos como punto crítico, el x igual 3, nos falta ahora el x menos 1, y evaluamos esos valores cercanos en la derivada de la función y vemos si nos da un valor positivo, quiere decir que la función viene creciendo. Si nos va a dar un valor negativo, viene decreciendo a la izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde. Entonces, dijimos que ahora es para el otro x que nos dio menos 1, ¿cierto? Ahora para este x igual menos 1 vamos a usar otro criterio. Vamos a usar otro criterio, que el de los que vimos ahí en la PPT, ¿cierto? Eso mismo estamos haciendo acá. Nos vamos a ver el criterio de la monotonía, ¿ya? Entonces, vamos a ver el criterio de la segunda derivada. ¿Vale? Bien, ¿qué dice el criterio de la segunda? La primera derivada nos sirvió para encontrar la pendiente, para saber que existe pendiente. En este caso, entendemos que la pendiente es 0, así que encontramos la pendiente, la expresión de la pendiente, que es la derivada, ¿sí? Y cuando encontramos la derivada y la igualamos a 0, porque sabemos que en esos puntos, sea máximo o mínimo, la pendiente es 0, encontramos los puntos críticos. Bien, una vez que encontramos esos puntos críticos, en este caso fue el x3 y el x menos 1. Ya una vez que los encontramos, para saber si son puntos máximos o mínimos, primero usamos el criterio de la monotonía, estudiar la monotonía de la función. Ahora vamos a ver el otro criterio, que es el criterio de la segunda derivada. Usted puede usar estos criterios indistintamente, o sea, para x igual 3 puede haber usado la segunda derivada también. O para x menos 1 podríamos haber seguido estudiando la monotonía, solamente quiero que vean las diferencias. ¿Vale? Entonces, en este caso, usamos el criterio de la segunda derivada. O sea, si tengo la derivada en un punto cualquiera y esa derivada vale 0, que ya lo hicimos, entonces hago la segunda derivada en el mismo punto. ¿Ya? Pero ahí pueden pasar varias cosas. Pueden pasar varias cositas. Bueno, antes de ir al resultado, vamos a explicar esas cositas.
Oye, ¿saben qué? Parece que ya me pasé del break, así que vamos a terminar un poquito antes, entonces, para no... Bueno, perdón, pero se me pasó el rato. Por ejemplo, miren, es lo que hablábamos anteriormente. Si usted tiene la derivada en un punto que le dio 0, ¿ya? Entonces lo que tiene inmediatamente que tiene que hacer es encontrar la segunda derivada en ese mismo punto, ¿ya? Y ¿qué puede pasar ahí? Pueden pasar algunas cosas. Puede pasar que em, vamos a escribirlo acá abajito. F2 de A, puede pasar que el resultado sea mayor que 0, ¿cierto? Mayor que 0, ¿cierto? O en el fondo estoy diciendo que es positivo, ¿cierto? Y en ese caso, si usted a la segunda derivada evaluada en esos puntitos que usted está trabajando, usted lo evalúa y la segunda derivada, el resultado que le da es mayor que 0, es un 0. Mayor que 0, o en el fondo le estoy diciendo que si es positivo, entonces ahí lo que tiene es un mínimo. No es como la anterior, que si me da positiva, crece o qué sé yo. Ahora, el otro caso, ahí tiene un mínimo. El otro caso es al revés. Si el resultado es menor que 0, o sea, le da un resultado negativo, entonces tiene un máximo. ¿Ya? Pero el otro resultado que puede haber es que le dé que sea igual a 0. ¿Mm? Y en ese caso, si nos da igual a 0, tenemos que volver a derivar. Hay que seguir derivando. ¿Mm? Y bueno, ¿qué derivada hay que encontrar? La tercera derivada, la cuarta, la quinta, la sexta, la enésima derivada. ¿Ah? Bueno, entonces aquí ya empieza a haber problemas porque usted tiene que derivar ¿hasta cuándo? Hasta cuando la derivada enésima que usted vaya a... puede ser la tercera, a lo mejor no es tanto problema. Pero cualquiera de estas que usted haya llegado, cualquiera al evaluar tiene que darle distinto de 0. O sea, tiene que dar o mayor que 0 o menor que 0. Porque si usted vuelve a derivar la tercera y hace lo mismo, no me salió ni mayor, no me salió menor, sino que me dio igual a 0, tengo que hacer la cuarta derivada, tengo que hacer lo mismo. Si no me da ni mayor ni menor que 0, sino que me vuelve a dar 0, tengo que hacer la quinta y así. Por eso dice que hasta la enésima derivada, la que sea, que dé distinto de 0. Hasta ahí hay que parar. Ahora, bueno, no es tan común que se den esos casos, pero puede ser. Igual tiene que saberlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Vamos a anotarlo acá. Si la enésima derivada, o sea, la f elevado a n derivada, la enésima, ¿cierto? Da distinto de 0, es distinta de 0, a ver, si la enésima derivada, que usted llegó, por ejemplo, a la tercera, o la quinta, o la séptima, ¿sí? O sea, si la enésima derivada es impar, no estoy hablando del resultado, estoy hablando de la derivada que usted, en el paso que va. Si es impar, es decir, por ejemplo, la tercera derivada, o la quinta derivada, o la séptima derivada, ¿sí? Entonces, el punto que usted está tratando de averiguar ahí es un punto de inflexión. Entonces, eso es un punto de inflexión. O sea que siempre va a seguir dando 0. Es un punto de inflexión. O sea que no es un máximo ni es un mínimo. Es
es un punto donde la curva cambia su forma, cambia su monotonía. ¿Mm? Ya puede que no haya un máximo, es un punto de inflexión, ¿vale? Eso. Ahora, si en la derivada que usted fue, digamos, calculando, por ejemplo, si la derivada es par, o sea, fue en la segunda, en la cuarta, en la sexta, entonces ahí sí, vamos a anotarlo ahí, si la enésima derivada, ¿sí? La enésima derivada es resulta que es la segunda, o fue la cuarta, o fue la sexta, o sea, es par, a eso me refiero, es par, ¿sí? Entonces, hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, hay un máximo o mínimo. El problema es que, como está dando igual a 0, o sea, perdón, el problema es que usted ahí a esa altura no va a saber realmente si exactamente si es un máximo o mínimo. Entonces, en esos casos, cuando ya hay muchas derivadas y qué sé yo, se aconseja estudiar la monotonía, ¿ya? Como lo hicimos al principio. Ahora, no es que el criterio de la segunda derivada no sirva, sino que al contrario, sirve mucho. Sino que hay casos en que no va a ser inmediato, ¿ya? Entonces, volviendo al caso anterior, teníamos que la derivada de la función, la primera derivada, bueno, la función era x cubo, ¿cierto? Menos 3x cuadrado menos 9x más 1. Esa era la función original. Entonces, habíamos hecho la primera derivada, que era 3x cuadrado menos 6x menos 9. Entonces ahora hacemos la segunda derivada, porque estamos usando el criterio de la segunda derivada, volviendo al ejercicio anterior. Entonces sería 6x menos 6, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál era el punto que habíamos querido evaluar? En x igual menos 1. ¿Sí? Así que lo que hacemos es hacer la segunda derivada, pero en menos 1. 6 por menos 1, menos 6. 6 por menos 1 es menos 6. Menos 6, eso nos da menos 12. Menos 12 es menor que 0. Así que, por lo tanto, en ese punto menos 1 hay un máximo, hay un mínimo. ¿Un máximo? Hay un máximo. Relativo. ¿Cierto? Ya, el criterio de la segunda derivada era bastante simple. Lo que pasa es que traté de explicarlo a algunos casos como excepcionales que pasan a veces. ¿No? A veces uno no lo explica, entonces de repente un estudiante llega ahí y dice, no sé qué hacer, porque sigo derivando, ¿qué se hace? Entonces, eso puede pasar. ¿Mm? Pero en realidad, si usted se fija, es bastante simple y bastante rápido. Ahora, si esto no hubiese dado 0, en menos 1, hubiéramos tenido que haber hecho esto, seguir derivando. O haber, porque generalmente los puntos de inflexión se estudian cuando las igualamos a 0 la segunda derivada, pero eso lo vamos a ver, yo creo que en la próxima clase, porque ya son las 1:25. Y bueno, no sé si hay dudas, si quieren consultar algo. Mañana tienen ayudantía, ya le pasé una aquí al ayudante que es de esto, de aplicaciones, ¿ya? Pero eso en general, ¿ya? Ahí tenemos máximos, mínimos. Entender que los puntos de inflexión van apareciendo cuando no hay máximo ni mínimo, quiere decir que hay un punto de inflexión en realidad en esos puntos críticos. Y bueno, la próxima semana vamos a estudiar ya la concavidad, bueno, cómo calcular exactamente el punto de inflexión, concavidad, asíntotas. Y después de eso habría que estudiar la aplicación en problemas, ¿cierto? Resolver problemas. Eso es, jóvenes. Lo dejamos hasta acá.
por esta semana. Así es que estén bien. Y bueno, recuerden que la pruebita la vamos a hacer la semana del 3 de mayo. Nos vemos, profe, que esté bien. Ya, pues estén bien. ¿Ah? Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, hasta luego. Ya, profe. Chao, chao. Vamos a dejar de grabar.